Voy a invitarles que vayan en sus Biblias al libro de Jueces, capítulo 2. Y voy a leer, es un poquito extenso, pero voy a leer los versículos 11 hasta el final, el verso 23, pero vale la pena que miremos todo este cuadro que tenemos acá. Para darles contextos, acaba de fallecer, versos 6 al 10, Josué, y entonces continúa diciendo en el verso 11, después de eso, los hijos de Israel, había muerto Josué y toda la generación también de Josué. Y después entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasó mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó José cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Padre, muchas gracias por tu palabra y, como siempre, apelamos al Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe, nos ayude a comprender y sacar partido de lo que has plasmado en las Escrituras con este incidente. Y luego que le apliques a nuestra vida diaria. Te lo pedimos encarecidamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un suceso muy interesante el que tenemos acá delante nuestro, con Josué. O mejor dicho, con no Josué, sino jueces. Un antropopatismo, otro antropopatismo, ya hemos hablado que esto se trata, o es un término para describir una función literaria, para señalar los sentimientos o las pasiones que tiene Dios. Ya hemos indicado que
Dios no es un ser frío, calculador, insensible. Al contrario, las Escrituras lo que hace es dedicar mucho cuidado, y tengamos en cuenta que es Dios, en definitiva, el que está hablando, es Dios el que inspiró las Escrituras. Y en la Biblia Dios está revelando su carácter. Y entonces Dios se muestra a sí mismo a través de la revelación como un Dios que siente. A eso se le llama antropopatismo. Es un recurso literario para describir los sentimientos o emociones de la divinidad. Así que otro de esos antropopatismos que encontramos en la Biblia es este que aparece en el verso 18, que es la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Miren, si hay algo que nosotros vemos a través de la lectura y el análisis o estudio de todo este libro de Jueces, es la justicia de Dios en acción. Hermanos, con Dios no se juega. Dios es un Dios activo. Y cuanto a la justicia de Dios, este libro es justamente un fiel testimonio. Bueno, a ver, toda la Biblia es un fiel testimonio de la justicia divina, pero este libro nos habla de una etapa previa a la monarquía, donde Dios va ajusticiando a un pueblo que no está andando como corresponde. Un Dios que hace justicia con su pueblo, pero ojo, también vemos en el libro de Jueces, cuando eran liberados de sus enemigos, que hace justicia también contra aquellos que afligieron al pueblo de Dios. No es que Dios hace justicia con unos y deja a otros ahí en el costado. No, Dios es justo. Y cuando hace justicia sobre y cada hombre que pasa por este mundo. Sin embargo, y acá voy a citar a un clérigo católico del siglo XVII, y esto no quiere decir que me pongo de acuerdo con el sistema teológico del catolicismo, de ninguna manera. Pero cuando se dice algo que es correcto, digo, no tengo problemas de decir eso es lo correcto. Y este señor dijo en una oportunidad, me estoy refiriendo a Jacques Benin Bousset, dijo, la misericordia es una parte integrante de la justicia. Algo para pensar. En el verso 18 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Miren lo que dice, estaba con el juez, no dice estaba con el pueblo. No quiere decir que Dios no estaba con el pueblo, pero está indicando que ponía la atención, usaba a este juez para poner en orden a la nación. Y los libraba este juez de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Y la razón viene ahora, dice, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Esto que dice acá en ese versículo 18, especialmente en la segunda parte, nos ayuda a entender qué siente Dios en su corazón cuando ve a su pueblo gemir, implorar con dolor por causa de sus aflicciones. No es un Dios el nuestro que se lava las manos, un Dios que está totalmente desconectado de lo que estamos padeciendo los hombres en este mundo y muy especialmente lo que es el pueblo de Dios. Obviamente hoy estamos hablando de una etapa diferente, estamos hablando del periodo después de la cruz, el pueblo de Dios hoy es la iglesia cristiana. Pero en términos generales, en el Antiguo Testamento Israel era ese pueblo y hoy somos la iglesia de Jesucristo. Dios, hermano querido, cuando nos ve en aflicción no se queda expectante. No es un Dios indiferente, no es un Dios que se queda inactivo o un Dios inoperante. Hay personas que lamentablemente piensan que cuando están pasando por problemas y no ven, qué sé yo, bajar una mano del cielo sacándonos de la crisis, que a Dios no le importa, que a Dios no le interesa. Y si no le interesa el mundo como está, mucho menos se va a interesar por un solo individuo en medio de la sociedad humana y de la historia. Y sin embargo, lo que notamos a través del libro de Jueces es que ciertamente Dios es un Dios que sí le interesa lo que pasa a la gente. Por eso dice acá, Dios es un Dios de misericordia.
el problema es, ¿pero qué entendemos por misericordia? ¿Qué es eso? A mí uno lee esto y dice, hermoso, ¿no es cierto? Dios es movido a misericordia. ¿Pero qué es? ¿Qué quiere decir misericordia? Cuando se habla que Dios es un Dios de misericordia, ¿qué aspecto del carácter de Dios se está tratando de subrayar en la inspiración? Hay algo muy interesante acá. La palabra hebrea que se traduce en nuestras Biblias como misericordia es naham. Si ustedes hacen un poquito de memoria, esta palabra naham es la que utiliza la inspiración en Génesis capítulo 6, versos 6 y verso 7, que se traduce en nuestras versiones. Algunas se ha corregido esto, pero se traduce, por ejemplo, en la Reina Valera, como se arrepintió Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace unas semanas atrás, del Dios arrepintiéndose? Y estuvimos aclarando que tal vez no es la mejor traducción. Algunas versiones ya corrigieron eso. La palabra naham. Y la palabra esa hebrea significa, traducida a nuestro idioma, el dolor de Dios. No es que Dios cambió de opinión o se equivocó, que hizo mal las cosas y entonces dice, acá metí la pata, tengo que ver si arreglo este asunto. No, cuando dice se arrepintió está enfatizando el dolor profundo que produjo en el corazón de Dios ver a la generación humana prediluviana haber descendido en un grado lamentable por causa de la corrupción ocasionada por el pecado en la vida de aquella generación. Y nosotros vemos cómo en el libro de Génesis se nos habla del juicio masivo que trajo Dios como consecuencia de aquella generación que no prestó atención a Dios. En este caso, cuando se introduce la palabra misericordia como traducida de la misma palabra naham, que se utiliza en Génesis 6, versos 6 y 7, es correcto. Y la pregunta, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué se traduce de esa manera? Bueno, porque la palabra hebrea, aunque en el sentido semántico significa el dolor de Dios, que habla de una expresión interna del corazón de Dios, cuidado con esto, hablamos de antropomorfismos, es decir, recursos literarios para adjudicarle a Dios forma humana cuando no la tiene, Dios es espíritu, pero para poder entender la actividad de Dios hablamos de manos, de ojos, de boca, y el antropopatismo son para describir con emociones humanas que Dios es un Dios emotivo, por eso hablamos de dolor, y en este caso, o sea, cuando hablamos de dolor es una emoción interna en el corazón o el carácter esencial de Dios. Sin embargo, acá se traduce misericordia porque el dolor de Dios se manifiesta ahora en una acción externa. Es la compasión divina que ahora con dolor ve cómo sufre su pueblo y entonces da el paso adelante y decide entonces actuar movido por ese dolor, esa tristeza que le produce con acciones concretas para poder rescatar a estas personas que están sufriendo. Por eso es correcta la traducción. La palabra nahum es exactamente la misma, es el dolor que expresa la emoción interior y ahora también ese dolor interior no nos habla de un Dios pasivo, que se queda en el dolor o en el sentimiento, sino que debido a ese dolor es movido a actuar para salir a rescatar a ese hombre que está sufriendo. El dolor es una emoción interior, la misericordia es ese dolor expresado hacia afuera con una acción concreta o definida. Así que cuando definimos bíblicamente la palabra misericordia es el corazón inclinado de Dios hacia nuestras penurias. Un Dios que siente por nosotros. Cuando tú pasas por aflicciones, Dios siente y Dios se pone en acción. Quiere ponerse en acción. Ese es el ejemplo que nos deja la Biblia, de un Dios que está dispuesto a actuar, a extender sus manos. Ahora echamos manos de los antropomorfismos bíblicos, extendiendo su mano para rescatarnos de esa situación. En este caso, contextualmente, echaba mano de un juez, las manos de estos hombres que eran los heraldos que salían a rescatar al pueblo y luego de poner en orden la conducta social y religiosa durante el periodo que vivía el juez. Lamentablemente, hay un promedio de más o menos, algunos duraban más
otros menos, pero un promedio general de 20 años cada uno. Y nos dice acá inclusive el libro, que durante el periodo que vivía el juez iban fenómenos, pero cuando moría el juez se descarrilaban completamente y volvían a clamar hasta que se levantase otro juez y los ponga en orden nuevamente. Ahora, mi pregunta es, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el caso del libro de Génesis, donde Dios sintió dolor, pero terminó enjuiciando a todo el mundo? No quedó nadie, excepto Noé, que zafó con su familia por la gracia de Dios. Pero habíamos observado que en cuanto a la tierra se refiere, no quedó nada, no quedó nadie. Entonces se usa la misma palabra, Nahum, en el capítulo 6 del Génesis, versos 6 y 7, a la que utiliza ahora la inspiración en el libro de Jueces. ¿Cuál es la diferencia entre aquella generación prediluviana y esta generación? Porque Dios sintió el mismo dolor, pero vemos que en cuanto a Jueces se refiere, actuó movido por misericordia, pero en el caso aquel fue diferente, los terminó a todos. La diferencia entre la generación prediluviana y la de Josué es que estos últimos clamaron a Dios. La generación prediluviana, usted lee el pasaje y no encuentra que le elevaron gemidos a Dios, diciendo, Señor, perdónanos, ayúdanos. Estamos esclavizados al pecado y no podemos romper las cadenas. Estamos sometidos, estamos desbordados. La generación humana se está yendo a la zanja. Este experimento social que iniciamos desde el momento que el hombre salió del Edén fue un completo fracaso. Y es por eso que estamos en esta situación de violencia, de destrucción social. Usted no encuentra una sola voz que, como sucede en el libro de Jueces, gimieran a Dios con dolor y vergüenza. Dios se dolió al ver esa situación fría, apática, y juzgó a toda esa generación prediluviana. Pero en este caso es distinto. En este caso ya habían sido educados en las cosas de Dios, y entonces ahora este pueblo, cuando se ve en una situación de miseria, gime, pide auxilio, le pide ayuda a Dios. Y Dios responde. Eso es lo que marca la diferencia entre una generación a otra. Dime una cosa, ¿por qué hay gente hoy en la sociedad que se salva y otros no? Bueno, ahí está el asunto. El que se salva es porque le pide implorante la salvación a Dios. El que no se salva es porque tiene un corazón de piedra y en lugar de ir en dirección a la cruz le da la espalda, no solamente al Hijo de Dios, sino a Dios mismo. Y es por eso que esa persona va derecho al juicio y no hay escape de eso, porque ha renunciado a la provisión divina. En esta parte del libro de Jueces se describen tres cosas. Lo primero que nos describe este capítulo en esta porción, verso 11 en adelante, es el problema central que enfrentaba la nación o la sociedad. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cómo es que la gente llegó a este estado precario? Pero, a ver, salieron de Egipto, fue una campaña con un éxito rotundo. Lo que hizo Dios es algo, pero extraordinario. Moisés murió, se levantó Josué, Dios le dice a Josué, bueno, tú ahora es el que te vas a arremángate porque te vas a encargar de meter a mi pueblo en la tierra que yo les prometí. Bueno, Josué hizo su trabajo. Hubo algunos problemas que lamentablemente Josué en un sentido falló porque algunos pueblos o alguna gente de la región de Canaán que tenía que limpiar completamente los dejó, los hizo subservientes de ellos y bueno, fue un problema. Es como cuando hoy día se quiere, no sé, curar un cáncer. Un cáncer que se propaga y en lugar de limpiar todas las células que se van diversificando, dejamos algunas. Total, como ya sacamos la mayoría, esas algunas no tienen chance. Bueno, es un gravísimo error, porque esas pequeñas, aunque quede una sola célula, empieza a hacer metástasis y entonces se arma el lío de nuevo y termina la persona otra vez en un quirófano para sacarle los tumores, o termina en un tratamiento con químicos, o termina en el cementerio. El problema es que Josué no erradicó el cáncer. Y eso empezó a hacer eventualmente metástasis en la sociedad judía. Bueno, se murió Josué
y se murió, nos dicen los versículos 6 en adelante, noten que verso 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, así que murieron todos ellos y se levanta una nueva generación. El problema central con este pueblo, dice el verso 11, es que hicieron lo malo. E hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron mal las cosas. Pero, a ver, miren ustedes qué interesante cómo podemos extrapolar lo que pasó en aquel entonces con lo que está pasando en la sociedad contemporánea. Nos agarramos la cabeza, hermano. Miramos las noticias y decimos, pero está todo dado vuelta, está todo mal. Como se decía en el libro de Isaías, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Es un desastre. Pero ¿qué es lo que está pasando con la sociedad hoy? Estamos haciendo todo mal. Cuando se maneja el ámbito de la política, se está haciendo mal. Las economías se manejan mal. La educación de nuestros hijos se maneja mal. Las universidades ya no instruyen, ya más bien lo que hacen es prosélitos de ideologías. Lo que es la iglesia contemporánea está andando mal también. No es una iglesia testigo de Cristo, es testigo de la iglesia, es testigo de los predicadores, testigo de uno mismo. Es porque estamos haciendo todo, absolutamente todo mal. Los creyentes no están andando como corresponde, estamos andando mal. Todo se está construyendo mal. Y noten ustedes que dice aquí que lo hacen delante del Señor. Bueno, macanudo, pero ¿en qué sentido hicieron lo malo, hicieron las cosas mal? Bueno, número 1, verso 12, dejaron a Dios. Dejaron a Dios. Hermano querido, si tú quieres que las cosas te salgan bien, tienes que procurar no dejar las cosas que te van a permitir que te salgan bien las cosas. A ver, si una persona trabaja, no sé, en carpintería, y le pide, bueno, mire, necesito que venga a casa o a, no sé, a mi oficina a arreglar unos muebles que están ahí medio descangallados. Y el carpintero se va a hacer el trabajo, pero se olvida la caja de herramientas. ¿Me quieren decir ustedes cómo va a ser el trabajo? ¿Qué va a clavar los clavos con los dientes? Me dicen, ¿cómo va a cortar la persona la madera? ¿A qué? ¿Le va a pedir prestado un cuchillo de cocina al dueño de la casa? No podemos hacer bien las cosas si no tenemos la caja de herramientas, si no tenemos lo que me permite hacer bien las cosas. El pueblo de Israel, para poder tener éxito como sociedad, necesitaba tener a Dios del lado de ellos. Pero el problema es que dejaron lo más importante, lo que es central. Pero escúchenme una cosa, ¿por qué estaba el pueblo en Canaán? Fue porque Dios los metió en ese lugar. ¿Por qué no eran esclavos en Egipto? Porque Dios los sacó de Egipto. No es un pueblo que se sentaron a hacer planes y proyectos y, bueno, somos tan piolas ahora, hace tantos años que somos esclavos, vamos a levantarnos en revolución con carteles y banderas y vamos a salir somos liberales, vamos a salir adelante, vamos a conquistar, vamos a producir. No, señor. No tuvieron la capacidad. Dios los agarró de ese estado de esclavitud y los liberó, los mantuvo en el desierto, 40 años, aquella generación que salió, los metió en la tierra. Todo lo que ellos eran, lo que habían experimentado era por la pura gracia y poder de Dios. Y ahora pretenden salir adelante dejando a Dios. Ahora es interesante que cuando nosotros dejamos a Dios, es imposible quedar en un estado de neutralidad. Si nosotros dejamos a Dios, nuestra naturaleza con la que fuimos diseñados nos empuja, nos impele a buscar algo que lo reemplace. Es decir, el hombre no tiene opción de dejar a Dios atrás y quedarse sin ningún tipo de divinidad que lo reemplace. Ya sea el dinero, la fama, una estatua, un ser regional, el yo, muchas cosas, pero siempre reemplazamos a Dios con otro Dios que va a asumir su lugar. Un Dios pagano, no el único Dios, sino un Dios, es todo aquello que se interponga entre nosotros y Dios.
Así que puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser el éxito, puede ser la carrera, puede ser una religión, puede ser un montón de cosas. Pero si dejamos a Dios, vamos a reemplazarlo forzosamente con algo que asuma su lugar. Y no solamente eso, pero lo que llama la atención es que cuando dejamos a Dios, saltamos a los dioses en plural. En otras palabras, abandonamos el monoteísmo, que es el adorar el único Dios que hay, para entonces abrazar un politeísmo, es decir, de meternos un montón de cosas que reemplacen a Dios. No es una. El hombre se invisibiliza, se hace un tonto espiritualmente y termina abrazando una cantidad de cosas que asumen el lugar de dioses que reemplazan a ese Dios. Por eso es que miramos en las generaciones paganas justamente la adoración, una pluralidad de dioses en su culto. Ustedes no ven en la Biblia que las naciones adoraban un solo Dios. Tal vez tenían un Dios principal, pero después diversificaban con un panteón de dioses. Cada uno adoraba al Dios que le venía bien. Hermano querido, cuidado con esto. Cuando tú abandonas a Dios, no es un asunto de garantías de un predicador, es la naturaleza nuestra. Si nosotros dejamos a Dios, vas a reemplazar a ese Dios con una partida de dioses y nos vamos a meter en problemas. No vamos a tener las herramientas para que las cosas salgan bien, vamos a hacer las cosas mal, como hizo el pueblo de Israel. No solamente eso, no solo dejaron a Dios, pero ignoraron su salvación. Fíjense, en el verso 12 dice, el Dios de sus padres, y tomen nota, dice que los había sacado de la tierra de Egipto. A ver, acá el escritor está apelando a la memoria social. Está mirando hacia el pasado. Acá hay una tradición que está empezando a tomar lugar, la identidad del pueblo como nación. Este hombre está diciendo, observen quiénes somos y de dónde venimos. Acá se habla de un pueblo redimido, un pueblo rescatado. Pero habían olvidado completamente que estoy donde estoy parado por un acto de redención divina. Se olvidaron de dónde salieron, de dónde han caído. Miren ustedes, el grado de soberbia y, otra vez, ignorancia en un sentido religiosa, que es de una falla garrafal en esta sociedad de la que estamos hablando. Hay muchos cristianos que dejan a Dios y lo dejan porque se olvidan de dónde salieron. Se olvidan porque no llegan a entender, se olvidan que han sido rescatados de la mugre, del pecado. ¿Cómo voy a abandonar la mano que me da de comer? La mano que me sostiene con vida. La mano que es la que me va a meter en el cielo. ¿Acaso pensamos nosotros que yo tengo los valores propios para poder hacer frente a la realidad existencial y al futuro que nos espera por delante? Es una locura eso. Número 3, absorbieron la cultura del paganismo. Absorción cultural. Dice el versículo 13, y dejaron a Jehová y como consecuencia adoraron a Baal y a Astarot. Baal era un dios de la fertilidad y el cultivo, se usaba mucho en aquel entonces para, en fin, pedirle a Baal que mande lluvias y que haga que el cultivo prolifere y salga todo adelante. Y claro, en sociedades agrarias, el que tenía tierras y producía tenía el poder, tenía la plata. Entonces, si uno quería estar económicamente bien parado, había que adorar a Baal para que Baal fructifique los graneros, la tierra. Es el Dios que hacía que las cosas produzcan. Hoy el capitalismo, el empresarismo, todo eso es el Baal contemporáneo. Y cuidado, con esto no estoy tratando de denigrar el capitalismo porque aunque filosóficamente muchos despotrican contra el capitalismo, vivimos en sociedades capitalistas y hasta aún los de izquierda abrazan el capitalismo. Pregúntenle a los que gobiernan en el sector de la izquierda cuando van a cobrar el sueldo y se compran la ropa cara, coche caro, se compran las grandes mansiones donde viven estos sinvergüenzas. ¿Con qué pagan? ¿Con grano? Es con la plata
abrazan el dinero, bien que están en contra del capitalismo y son capitalistas. Los países, esto es una hipocresía tremenda, países que se declaran comunistas y sin embargo manejan sus negocios en una forma capitalista. En ideología podemos hablar mucho, En este caso, tenemos entonces a esta gente que adoraba a ese Baal porque les producía beneficios económicos. Y luego se sumaba lo que es Astarot, que es una diosa que después dio lugar, ha cambiado nombres, eran los dioses que adoraban los cananeos y los fenicios, estos dos que se mencionan acá. Astarot era un demonio tremendo que también estaba ligada a la fertilidad, pero la forma de celebrar los cultos era por medio de la prostitución sagrada. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes que el pueblo de Dios esté metido en este lío? Pónganse a pensar hoy que la iglesia esté metida en este tipo de prácticas inmorales, horrendas. Dígame una cosa, cuando hoy se predica el evangelio de la prosperidad, ¿a quién estamos adorando? ¿A Dios? Estamos adorando a Baal. El cristiano que no da gracias con lo que Dios le da y nunca está contento con lo que tiene, discúlpame, pero tú no estás adorando al Dios de la Biblia, estás adorando a Baal, que le has puesto el nombre de Dios, es otra cosa. Cuando dentro de la iglesia se da el libertinaje y algún tipo de erotismo disfrazado de espiritualidad cristiana, eso es adorar a Astarte. Simplemente le cambiamos el nombre, cristianizamos estos dioses paganos. La mugre que hay dentro de la iglesia hoy en el ámbito moral nos muestra que hay una pérdida de foco en el pueblo de Dios en estos días. Dejaron a Dios, ignoraron su salvación y número 3, absorbieron las costumbres culturales de la época de los paganos. La cultura se nos metió dentro de la iglesia. Y lo triste del caso es que hoy hay cristianos que defienden la invasión cultural en la iglesia. Eso tiene que ver con el problema. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando el pueblo de Dios en el pasado, y por lógica, hoy, si nosotros tenemos este problema central, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, acá se nos dice que, versículo 15, se privaron del favor de Dios. Es decir, Dios cierra la canilla, cierra los grifos. Dice, tuvieron gran aflicción. En el verso 15. Qué ironía, ¿no es cierto? Porque dejaron a Dios por otra creencia pensando que les iba a ir mejor, iban a hacer plata, iban a tener una vida de diversión, de libertinaje sexual y un montón de cochinadas que se daban y terminaron no solamente con algunos problemas como sociedad, sino que tuvieron gran aflicción. No es simplemente estamos teniendo algunas situaciones de orden político, social, tenemos que poner en orden todo esto. No era un desastre la sociedad, se venía todo abajo. Tal es así que los enemigos alrededor se los comían crudos. Y no tenían manera de zafarse de esto. No importa los emprendimientos que ellos ambicionaran o comenzaran, todos fracasaban. Todos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Se sentaban y decían, vamos a construir, vamos a hacer esto, vamos a hacer acá, vamos a hacer allá, vamos a planificar, y todo salía como la patada, salía todo mal. Y no solamente los proyectos, los propósitos, los planes que el pueblo intentaba hacer salía mal, sino que para empeorar las cosas, Dios mismo era el que les hacía fracasar el proyecto. Porque puede ser que uno se lance en una empresa y bueno, no hizo bien los cálculos y quebró. Es un asunto de circunstancias. Pero cuando Dios se mete en el asunto y dice, yo te voy a hacer fracasar el proyecto. ¿Cómo? Díganme ustedes, ¿cómo vamos a triunfar cuando Dios se pone en mi contra? Porque una cosa es que yo vaya remando contra la corriente,
Pero otra cosa es cuando Dios te agarra de las piernas y te tiene frenado, no hay vuelta que darle, por más buen nadador que seas, en lugar de ir para adelante vas a ir para atrás. Y si no mueres ahogado. En este caso es Dios el que se predispone a hacer que fracasen rotundamente estas personas. En mis años de ministerio, que ya son muchos, he visto personas que dejaron a Dios, no la iglesia, eso yo no la voy con ese asunto, de amenazar o asustar a la gente si dejan la iglesia, eso está mal. Pero personas que abandonaron a Dios, cristianos, y que sus empresas y negocios o sus finanzas empezaron a caer. Y me han dicho, pero no sé qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es que dejaste a tu Dios. Y no solamente eso, pero a veces Dios hace que quiebre completamente la persona. Y la razón es que permite que caiga hasta el fondo para que la persona se dé cuenta y clame y entonces Dios lo rescate de ese lugar. Miren, a veces somos duros nosotros, duros, como el pueblo de Israel. Les salía todo mal. Hicieron las cosas mal y las consecuencias es que se les dio vuelta el barco. Número 3, la respuesta de Dios, verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era, y acá es donde quiero apuntar, miren qué cosa tremenda, Dios era movido a misericordia. Hicieron todo mal, se les viene toda la estantería encima por haber dejado a Dios y haberlo cambiado por otras alternativas. Y entonces el pueblo gime, clama a Dios, clamaban desesperadamente por la asistencia de Dios. ¿Qué debió de haber hecho Dios? Porque a fin de cuentas ellos lo dejaron. Cuando el hombre salió del huerto del Edén, cuando Dios lo echó, no es porque Dios ya no soportaba más a este hombre, sino que el hombre le dio la espalda a Dios. El que Dios lo haya expulsado fue la consecuencia de la actitud desafiante del hombre. Si el hombre se hubiese comportado, no hubiese dejado a Dios, usando los términos de jueces, la humanidad se hubiese desarrollado, el Edén se hubiese ampliado y este mundo literalmente hubiese sido un paraíso. Estaríamos todos felices. No hubiésemos sido testigos del caos que ha producido el haberle dado la espalda a Dios a través de la historia. Pero el hombre dijo, no, yo voy a dejar a Dios y voy a seguir esta alternativa que le ofreció la serpiente, y entonces ahí vino la debacle, ahí vino las consecuencias de semejante temeridad. La sociedad humana le ha dado la espalda a Dios, ha dejado a Dios y hemos visto la miseria histórica en la que estamos metidos desde que salimos del huerto del Edén. Una existencia de luchas, de lágrimas, de sufrimiento. Sí, por momentos la civilización se levanta, prospera, logra enseñorearse de la creación y salimos adelante. Hemos hecho avances, pero mire usted, vivimos en el siglo XXI y todavía existen pobres en el mundo. Dígame usted una cosa, la cantidad de plata, de tierra, de agua que hay en este mundo y todavía hay pobres en el mundo. Porque dejamos a Dios. Y especialmente dejamos al Dios encarnado colgado en una cruz, colgado en los libros de historia, en lugar de volvernos con clamor arrepentidos pidiendo su auxilio, gemidos. Y Dios lo que llama la atención es que, aunque no lo merecían, en lugar de darles la espalda, el dolor de Dios actúa movido por su misericordia. Les tiende una mano, no los voy a dejar. Aunque los castigaba, cuidado, con disciplina, sin embargo, ante el clamor de ellos, Dios siempre intervino favorablemente. Hermano querido, Dios es un Dios de misericordia.
David oraba de esta forma. En el Salmo 4.1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando en angustia tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Por qué razón oraba David en esos términos? Porque este hombre llegó a entender que Dios es un Dios de misericordia. En el Salmo 13.5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. En este libro de Jueces podemos apreciar que la misericordia de Dios, es decir, el dolor en acción de Dios, se manifiesta de tres maneras. Número uno, nos levanta un libertador. Verso 18 dice, Jehová les levantaba jueces y los libraba de manos de los enemigos. Dios hoy levantó a un liberador que es Cristo. Ya no necesitamos jueces como en los tiempos de antaño. El Señor envió hace 2000 años atrás a el Dios que se hizo carne, se hizo hombre. El Señor Jesucristo que vino a este mundo justamente para darnos liberación de este enemigo que nos oprime, nos tiene estrangulados y es la causa de todos los males, de todo lo que nos sale mal en la vida, tanto como sociedad, como en lo individual, lo familiar, todo se debe al pecado. Y no tenemos ninguna manera de romper las cadenas que nos atan al pecado. Y es por eso que Dios vino a este mundo en su Hijo para darnos liberación. No la liberación de demonios y que eso todo este tipo de cosas que se fantasían hoy. No, la liberación del pecado. Y hacernos libertos en Cristo para la gloria de Dios. Dios lo hizo por misericordia. Se compadeció de tu miseria y la mía. De todos los hombres que están encadenados en este éxodo de miseria, de hambre, de ser explotados por los malvados. Y Dios sintió el dolor. Y es por eso que asumió forma humana para darnos un liberador que es Cristo Jesús, a quien le damos gloria y honra. Si Dios realmente no tuviese dolor, hermano querido, si Dios no fuese un Dios sentimental, cuando ve nuestro estado de miseria, de angustia, de clamor, nunca hubiese mandado a Cristo. Nos hubiese abandonado a nuestro propio destino de ruina y de destrucción. No solamente nos manda un libertador, pero la misericordia de Dios atiende nuestros gemidos. ¿Qué es un gemido? El gemido es esa voz que elevamos con dolor profundo, la agonía interior del alma, los llantos que pueden ser vistos con nuestras lágrimas o pueden ser internos, reprimidos, el estado de angustia, de pena profunda e intensa, que hace que la persona gima a Dios, por favor, escúchame. No puedo más. Eso es el gemido de un alma raída por el pecado, perdida, que se hace consciente de la realidad, que sin la ayuda y la presencia de Dios está perdida para siempre en tinieblas. A veces actuamos mal, muchas veces actuamos mal, ¿no? Y reconocemos ese asunto, reconocemos que acá patiné, acá las cosas las hice mal, pero tenemos, aprehensión de venir a Dios movidos por la vergüenza. Me siento tan avergonzado de haber hecho lo que hice que ahora no me animo a doblar mis rodillas y pedirle a Dios perdón. No lo hagas. Cuando tú sientes que has ofendido a Dios y te sientes con vergüenza, bien, me parece muy bien, te felicito, debemos sentirnos, pero con una vergüenza tremenda. Pero no te escondas de Dios. No hay manera de escaparle a Dios.
Claro, no vamos porque tenemos vergüenza. ¿Cómo a ese Dios santo, a quien ofendí con esta basura que he hecho? ¿Cómo me voy a presentar a ese Dios santo con esta mugre? Pero si eso es lo que Dios quiere. No que te presentes con tu mugre delante de Él, sino que te presentes para implorar su perdón. Para gemir con el alma y decir, Señor, te acabo de ofender, perdóname, Padre. Y en el sacrificio que Cristo hizo por los pecados, entonces Dios te concede su perdón y reconciliación. No por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y lo que encontramos entonces no es un Dios que va a darnos con el mazo, sino un Dios de misericordia, que se duele por mi dolor, primero por mi pecado, porque está mal, luego el dolor que produce en mí, la tristeza, y ese Dios ahora se mueve a dar el paso adelante para darte el abrazo y decirte, hijo, mi hijo pagó por tu pecado, ven ahora, acércate al Señor. Lucas nos cuenta un relato en el capítulo 18 muy interesante entre un religioso fanático, un fariseo, y un publicano. ¿Se acuerdan la historia? El fariseo con toda su teología era un fanático y entraba con toda confianza a la presencia de Dios. Estaba metido en el templo. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque doy todos los diezmos, hasta de las cosas más pequeñas doy los diezmos. Se daba besos el Señor. En lugar de orar a Dios, estaba orando a sí mismo, diciéndose a sí mismo, yo, fariseo, soy un fenómeno. Y luego había un publicano que no estaba dispuesto a entrar al santuario, sino que desde fuera, golpeándose el pecho, decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Jesús, que es el intérprete de toda esta historia, pregunta a los religiosos, díganme una cosa ustedes, a ver, esta es la historia, ¿no? Pero ¿cuál de los dos creen ustedes que se fue justificado? Y claro, los hermeneutas de la época dijeron, acertadamente, el publicano. Qué tontos, ¿eh? El publicano. Cuando dijeron el publicano, se juzgaron a sí mismos, porque estaban haciendo lo que hace el fariseo y no hacían lo que hizo el publicano. Los hizo caer como chorlitos en la trampa. Pero claro, después se iban fafarroneando, le respondimos a Jesús. Tonto, necio. El Señor estaba hablando a las multitudes para que hagamos como el publicano, que no te escondas, sino que vengas a Dios porque quiere darte el perdón, la justificación. Y por último, y para cerrar entonces, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, es que Dios, por misericordia, pone a prueba nuestra fe. Miren lo que dice el verso 20 y 21, o 21 y 22. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Para qué? Bueno, para probar con ellas a Israel. ¿Qué hay que probar? Si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Si uno diría, saca todo el mal. No, ya les di esa oportunidad. Y ustedes decidieron dejarme y hacer lío. Ahora, esas naciones que ustedes, por no hacerme caso, no sacaron, se van a quedar. Yo las voy a preservar. ¿Pero por qué? Porque las voy a probar a ustedes. Voy a usar las naciones para probar qué tan fieles son a mí. Porque no se trata de el amén, amén, amén a los mensajes. Hoy la iglesia, a todos le decimos amén, amén, y los hermanos en las iglesias gritan amén, amén. Pero el amén, dime una cosa, cuando sales de la iglesia, ¿el amén se va contigo? La gente dijo amén en aquel entonces. Dios dijo, bueno, vamos a ver si es cierto. Y voy a poner a esta gente ahora para que le estén hincando el costado, para probarlos, no a ellos, sino a ustedes. Ellos van a ser ahora mis instrumentos para no solamente probar la fe, sino fortalecerla, que vayamos a buscar a Dios y dependamos de Él. Es un acto de la misericordia de Dios. Es el dolor que ahora se interesa para trabajar con esa persona dura,
esa persona que no es constante, Dios va a meter las manos y va a decir, voy a usar las circunstancias para armar el hombre o mujer que yo quiero. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Pedro es el que dice que nosotros tenemos a veces que sufrir las pruebas, porque a través de las pruebas Dios está probando, está templando nuestra fe. Muchas veces he dicho que a veces la gente se la pasa orando, sácame las pruebas, Señor, no quiero pruebas. No, deberíamos darle la bienvenida porque es a través de las pruebas donde Dios va pulsando y va purgando nuestras vidas y fortaleciendo nuestra fe. Nos hace dependientes de Dios, no las circunstancias. Tenemos que darle la bienvenida a las pruebas porque es el seminario de la vida espiritual para hacernos hombres y mujeres entregados totalmente a Dios, no importa las circunstancias. Gente que va no por vista, sino por fe en la vida cristiana. Y para eso tenemos que entonces ser probados, encarar las adversidades y no dejar que las adversidades nos sometan a nosotros, sino someterlas a la autoridad de Dios y poder caminar de una manera digna que glorifique a nuestro Dios y Salvador. Dios, hermanos queridos, nos da oportunidades y a veces las mismas oportunidades que Dios nos da, como hizo con Israel, son desaprovechadas. Qué lindo que Dios levantó jueces una y otra vez. El pueblo desaprovechaba las oportunidades que Dios les daba cada vez que levantaba un juez y la gente volvía a meter la pata. Y Dios, por misericordia, cada vez que sufrían y gemían, Dios les levantaba un juez, hasta que en los ecos de la historia nos levantó a ese juez, a ese Señor Jesucristo, para darnos a nosotros liberación. No desaproveches las oportunidades que Dios te da, porque vas a sufrir las consecuencias, así como el pueblo de Israel sufrió las consecuencias. Sin embargo, cuando elevamos nuestra voz de clamor, nuestro gemido a Dios, a esa cruz donde Dios juzgó el pecado, el Señor nos da su bendito perdón y abre sus brazos para recibirnos. Y como dijo el escritor de Hebreos, ahora podemos, a través del velo que es el cuerpo de Cristo partido en la cruz, podemos acercarnos, dice el escritor de Hebreos, acerquémonos libremente con corazón sincero a la presencia de ese bendito Dios, un Dios de misericordia, otro de esos antropopatismos que nos describe la Escritura. Cristo es la misericordia de Dios en acción. Padre, te damos muchas gracias por esta historia, o parte de ella, que quedó plasmada en el relato de los jueces, una narrativa muy interesante de fluctuación histórica, espiritual, política, social. El pueblo subía y de repente se desplomaba. Y cuando tocaban fondo venían corriendo a clamarte por ayuda. Y nunca los dejaste. Siempre, Señor, fuiste movido a misericordia. Y esta historia de la humanidad hoy es un reflejo de eso que nos relata el libro de Jueces. Subimos, caemos, volvemos a subir, volvemos a caer. Y tú nos levantaste un liberador, un salvador, que es Cristo Jesús. Clamamos con gemido, Señor, a favor de las naciones humanas que hoy están sufriendo, las almas que están perdidas. Rogamos, oh Señor, delante de esa bendita cruz para que extiendas tus manos de salvación. Ten misericordia de los hombres hoy, Señor, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.